Ya. Bueno, hoy día les vamos a explicar sobre lo que es el arrendamiento. Bueno, en el arrendamiento intervienen dos entidades financieras, que es el arrendador y el arrendatario. Bueno, el arrendador es una entidad propietaria del bien que concede el derecho de uso al arrendatario. Este mantiene la titularidad legal del activo y obtiene un beneficio económico mediante cobros de cuotas. Las características que tiene el arrendador es que es el propietario del bien legal. Este recibe una renta o una cuota periódica. Es responsable del tratamiento contable según el tipo de arrendamiento. Y el arrendatario es la parte que recibe el derecho de uso del bien mediante el pago de cuotas establecidas en el contrato. Las características que tiene el arrendatario es que usa el activo durante el plazo del contrato. Este paga las cuotas periódicas o una renta. Este debe mantener el bien en buenas condiciones y puede optar por la compra del bien si el contrato lo complementa. Bueno, ¿y qué es el arrendamiento? Es un acuerdo mediante el cual una parte denominada arrendador otorga al arrendatario el derecho a usar un bien por un periodo determinado, a cambio de pagos periódicos. Y según la norma internacional contable, este contrato puede o no transferir los riesgos y beneficios derivados de la propiedad del activo. Bueno, la duración y tiempo del arrendamiento es dependiendo del tipo de arrendamiento. El arrendamiento operativo tiene un uso temporal, dura un corto o mediano plazo, normalmente de 1 a 5 años, y no cubre toda la vida útil del bien. Y el arrendamiento financiero es de largo plazo, usualmente de 5 a 10 años o más. Suele cubrir la mayor parte de la vida útil del bien. Bueno, lo que es es el arrendamiento operativo, este es un contrato mediante el cual el arrendador entrega al arrendatario el derecho de uso de un activo sin transferir los riesgos ni los beneficios. Se trata de un alquiler común donde el arrendador mantiene la propiedad, el control y la responsabilidad sobre el bien. Las características que tiene el arrendamiento operativo es que no existe una transferencia de riesgos ni beneficios. Este no incluye una opción de compra y el arrendatario reconoce solamente los gastos del arrendamiento. Y de acuerdo al tiempo de uso del bien o de la rápida absorbencia. Y el arrendador mantiene el activo en su balance. Y el arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Aunque legalmente el arrendador puede retener la propiedad desde su inicio del contrato, el arrendatario asume el uso económico del activo como si fuese suyo. Y las características que tiene el arrendamiento financiero es que generalmente incluye una opción de compra a precio simbólico y el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida útil del bien y el arrendatario reconoce un activo y un pasivo financiero. Y los pagos se dividen en intereses y amortización de capital y se utiliza para bienes de alto costo y de larga duración. Y a continuación, mi compañero les va a explicar sobre el tratamiento tributario según la ley 843. Pues, Bien, muy buenas noches. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre lo que es el tratamiento tributario según la ley 843. Primeramente voy a leer un poco lo que indica la ley tal cual, luego voy a expresar en mis palabras. Pues indica el artículo 148 de que el régimen tributario del arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero tendrá el siguiente tratamiento tributario. Primero, impuesto al valor agregado. Los intereses generados por operaciones de arrendamiento financieros de bienes muebles realizados por las empresas de arrendamiento financiero. Y 5, Ley 9843.
IVA, entidades de intermediación financiera, no se consideran dentro del objeto del impuesto al valor agregado. Para la aplicación de lo indicado en el presente artículo, en el contrato u otro documento de arrendamiento financiero, se deberá especificar la composición de las cuotas, diferenciando la parte correspondiente al interés y cualquier otro componente contenido en ellas. Las operaciones de arrendamiento financiero de bienes usados de capital para pequeños emprendimientos productivos estarán exentas del impuesto al valor agregado conforme a reglamentación a ser emitida. Las operaciones de arrendamiento financiero de bienes inmuebles no son objetos del impuesto al valor agregado. Bien, esto es lo que indica la ley 843 según el artículo 148, ¿no? Que es el régimen de tributario del arrendamiento financiero. Ahora voy a explicar un poco qué es lo que nos quiere expresar la ley. Pues el artículo explica cómo se aplica el IVA a las operaciones de arrendamiento financiero. Recuerda que arrendamiento financiero es igual a leasing, es decir, un contrato donde una empresa te alquila un bien por un tiempo y al final puedes comprarlo, renovarlo o devolverlo. Primero tenemos el IVA en los intereses de arrendamiento financiero. El artículo dice que los intereses de leasing no están sujetos al IVA. ¿Esto por qué pasa? Porque los intereses se consideran servicios financieros y los servicios financieros no se pagan IVA en Bolivia. Entonces, cuando pagas una cuota de leasing, esa cuota tiene dos partes, que es la amortización del capital, que es la parte del precio del bien y forma parte del IVA. Luego está que son los intereses financieros donde no forman parte del IVA. Después, como segundo paso, tenemos que el leasing de bienes usados de capital para pequeños emprendimientos productivos están exentos de IVA. Esto significa que si un pequeño emprendimiento alquila con una opción de compra un bien de capital usado, por ejemplo, puede ser una maquinaria usada, equipo usado, herramientas usadas para producción, pues el leasing no paga lo que es el IVA. La condición es que la reglamentación defina que se considera bien de capital usado. O sea, pues que tu maquinaria tiene que generarte el dinero a tu empresa y no puede generar dinero aparte, ¿no? Luego tenemos que se considera pequeño emprendimiento productivo. Luego indica que el leasing de bienes inmuebles, ¿no? Que no están sujetos al IVA. Eso significa que si el bien arrendado es un inmueble, por ejemplo, edificio, local, oficina, galpón, lote urbano, entonces el leasing no genera IVA, porque el IVA en general no grava el arrendamiento de inmuebles destinado a viviendas u uso empresarial. Bien, ahora voy a pasar a lo que es el tratamiento contable del arrendamiento, que esto se hizo según a la NIF 16. Como primer paso se tiene el reconocimiento inicial. El arrendador lo que debes de conocer su activo por derecho de uso. Esto representa el derecho a utilizar el activo durante el plazo de arrendamiento. Se mide el valor presente de los pagos del contrato. Luego debes de conocer lo que es el pasivo por arrendamiento. Este corresponde a la obligación de pagar las cuotas futuras. Se mide al valor presente de los pagos de arrendamiento descontados con la tasa de interés implicada del contrato o la tasa de endeudamiento del arrendamiento. Como segundo paso tenemos lo que es la medición posterior. Se debe medir lo que es la depreciación del derecho de uso, donde el activo se deprecia linealmente durante el plazo de arrendamiento o la vida útil del activo si es menor y existe opción razonablemente cierta de compra. Luego debe medirse lo que son los intereses sobre el pasivo. Cada pago del arrendamiento se divide en gasto por intereses, de método del interés efectivo y deducción del pasivo. Como tercer paso tenemos la presentación en estados financieros. Se debe presentar lo que es el estado de situación financiera, donde el activo por derecho de uso está dentro de los activos no cocientes. Luego tenemos lo que es el pasivo por arrendamiento, que es cociente y no cociente según el vencimiento.
Luego debe presentarse en el estado de resultados gasto por depreciación del activo y gasto por interés del pasivo. Algunos principios clave de la NIF 16 es que todo arrendamiento genera activo más pasivo para el arrendatario. Y el arrendamiento se trata como una financiación, básicamente, ¿no? Se elimina la distinción entre arrendamiento operativo